El domingo por la noche, un poco ya tarde, el presidente de Morena, el presidente interino, Alfonso Ramírez Cuellar, difundió lo que le llamó un comunicado de prensa. En este comunicado incluye una propuesta, viene una propuesta en la cual pide que el INEGI, que se le otorguen facultades al INEGI, pues una modificación, será una modificación a la Constitución, para que pueda recabar información directamente del SAT y de esta manera determinar, medir la riqueza. Esto generó muchísima polémica, muchísima crítica por lo que esto significa, por la forma como se interpretó. Ayer mismo la bancada de Morena en el Senado se deslindó de esta propuesta y el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario, dijo que ellos actuarían con prudencia y con responsabilidad. Está en la línea el senador Ricardo Monreal, a quien saludamos. Ricardo, muy buenos días, encantado que estés aquí con nosotros. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Está este deslinde que hicieron ustedes ayer, actuar con prudencia y responsabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que no fue responsable o no fue prudente de este comunicado? Mira, yo creo que el momento, la oportunidad, es un tema para poder expresar legislativamente un acto, una acción. El medir la desigualdad, el medir la concentración de la riqueza o ampliar las facultades del INEGI y del SAT. Primero, no hay ninguna iniciativa, no hemos discutido a fondo, es un tema de progresividad fiscal, entiendo la propuesta, incluso yo coincido con la progresividad fiscal, pero el momento nos parece que es inoportuno frente a el término o la conclusión de la pandemia y el inicio de la apertura. El INEGI es una institución de buena fe dedicada prácticamente a la estadística y hasta este momento no tiene carácter de fiscalizador ni tampoco tiene el carácter que se le pretende atribuir. Y yo creo que en su momento habremos de discutirlo, pero ayer lo comenté, hoy lo expreso contigo para el auditorio. En el Senado de la República vamos a actuar, como bien dijiste, con mucha precaución, con prudencia, porque son temas que polarizan bastante a la población. Llamó mucho la atención, Ricardo, porque esta medición, la que él propone, ya existe. Lo hace la propia encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares del INEGI, y el SAT tiene toda esta información, es decir, no hay nada nuevo que tendría que medirse. Aquí parece que hay una cacería contra las personas que mayor ingreso tiene, dentro de esto que estamos viviendo en estos tiempos de exhibirlos públicamente, no exhibirlos, dar a conocer todo su patrimonio, como en este clima de polarización que mencionas, se buscara un linchamiento, Ricardo. Mira, nosotros creemos que el INEGI debe de mantenerse, algunos de nosotros, que no es correcto que se convierta en un ente fiscalizador que revise en efecto la información fiscal, financiera, bursátil de las personas, sobre todo porque la Constitución te concede el secreto bancario y fiscal. Tendríamos que modificar eso, no alterar el principio de confidencialidad o el principio de privacidad de las personas. No tenemos que legislar sobre derechos que ya son elementos de avance en la legislación mexicana, no de momentos regresivos. Y también creo que es un tema de fondo, es un tema que no es nuevo. Raimundo, desde finales del siglo XIX se discute en las sociedades o en los estados socialdemócratas, se discutió y se aplicó en varias partes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros sí creemos que requiere de una mayor detención, una mayor valoración, sin que esto implique que haya una confrontación al interior de Morena. Simplemente Morena y sus militantes y dirigentes no hemos tomado una decisión.
y por eso ni siquiera en el Congreso hay iniciativa. Estamos discutiendo sobre la nada jurídica, porque no hay iniciativa en el Congreso, y lo que sí ofrezco como coordinador de la mayoría es que este tema, si se presentara en iniciativa, que puede hacerlo cualquier legislador o cualquiera persona que tenga capacidad jurídica de presentarla, la vamos a discutir con mucha seriedad y en Parlamento abierto, de tal suerte que logremos consensos sobre lo que se requiera en materia de progresividad fiscal respecto de la terminación del COVID-19. Lo cual sería una buena discusión, la progresividad fiscal, Ricardo. Esto sí. Por supuesto, hasta que se contradice en algunas partes el propio comunicado de Alfonso Ramírez Cuéllar, porque la progresividad fiscal sí es algo atendible, sí valdría la pena discutirlo, entrarle de lleno, pero no tiene nada que ver con darle funciones de comisario político al INEGI y de fiscalizador. En efecto, Raimundo, has tocado un tema clave. Nosotros creemos que sí es correcta la progresividad fiscal, pero no de esa manera como se plantea. Incluso podría decirte, ya entrando un poco más a fondo, que el INEGI utiliza una metodología que comparte con algunos otros órganos que establece la Constitución para el cargo de medición de la pobreza y de la evaluación de programas, de metas, de acciones, el Coneval, que también se nutre de información y es un órgano constitucional, de acuerdo con el 26 constitucional. Creo que es un momento, en su momento vamos a discutir, este momento no es el oportuno desde mi punto de vista, pero no nos negamos a discutir y que el Congreso mexicano pueda hacer lo propio, pero de manera personal yo me pronuncio en que busquemos otro momento sin descalificar al autor de la propuesta, que es el presidente del partido en el que milito, pero sí tenemos que cuidar en todo momento que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Esto es lo que plantea, por eso repito, pudiera estar alterándose el principio de la privacidad o el de la confidencialidad, y propuesta que dice que cada 2 años se deba dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con que cuenta cada mexicano, es impresionante. Raimundo, lo que tendría que hacer el INEGI en lugar de cada 10 años, tendría que hacerlo cada 2 años, y esto implicaría una carga burocrática impresionante, pero además desvirtuaría el principio fundamental del INEGI, que por cierto, a nivel nacional, ha recibido reconocimientos de la propia ONU por su confidencialidad. Sí. Y por su función estadística. Y esta información en su detalle lo tiene el SAT, que que precisamente lo maneja con esta confidencialidad que tú mencionas, y se utiliza, sí, con estos fines de recaudación de ingresos. Es absolutamente, esto lo tiene todo el mundo y aquí no es absolutamente extraño. Pero tú mencionas el contexto es muy importante, y esto ha generado tanta polémica y controversia en estos 2 últimos días, precisamente por el contexto, Ricardo, porque el lenguaje, el fraseo, algunos de los conceptos que maneja Alfonso Ramírez Cuéllar, de alguna manera no son extraños en absoluto a lo que ha venido planteando el presidente López Obrador en materia de este choque que tiene de manera ya regular, últimamente permanente, con el sector privado. Todavía el viernes pasado, el presidente, por segunda ocasión en 2 semanas, se volvió a referir a estudiar, una vez que pase la pandemia, estudiar el tema de las afores, porque él considera que no se están manejando bien. Es decir, sí hay un contexto de una mayor intervención en lo que es la propiedad privada en este país, Ricardo. Sí, hay un contexto que no se puede negar,
Yo soy de los que piensa que el diálogo es la salida, el mejor camino. En efecto, el planteamiento, por eso la inoportunidad, porque al señalar que el INEGI es como propuesta, debe tener acceso a las cuentas, como tú bien dices, del Servicio de Administración Tributaria, y que debe tener el INEGI además toda la información financiera y bursátil de las personas, coloca al INEGI prácticamente en un ente fiscalizador que revisa la información fiscal, financiera y bursátil de las personas, de todas las personas. Por eso pareciera ser muy agresivo en un elemental derecho de privacidad y en un principio de confidencialidad. Y en efecto, al darse esta propuesta, pareciera ser que lleva la autorización, o como en el pasado ocurría, Raimundo, que el partido en el poder consultaba todo con el presidente y el presidente era el que autorizaba si se emitía o no algún pronunciamiento o manifiesto de la magnitud de esta. No es cualquier cosa, Raimundo, de verdad, que es un pronunciamiento que, lejos de calificarlo como ayer lo hacía alguna gente de la derecha, de un pronunciamiento imbécil o de un pronunciamiento que descalificaba, no es eso. El propio proponente sabe lo profundo de la propuesta, que tú ya comentaste y que yo retomo, el de la progresividad fiscal, pero en el contexto en el que se da, pareciera ser inscrito de nuevo contra un sector, y no es eso. Morena no tiene ningún propósito antiempresarial o anti inversiones de empresarios o inversiones económicas, y esto puede distorsionar el sentido original, o el sentido y el propósito que la propuesta persigue. Por eso yo hablo de tiempo y de oportunidad, e incluso las características de la ley, de la generalidad, abstracción y la permanencia, implican que también se ocupe y se use el momento oportuno para legislar, y desde mi punto de vista, Raimundo, no estamos en el momento oportuno de legislar sobre tal materia que se plantea, la materia fiscal. De que va a haber un nuevo orden mundial en materia económica, sin duda, y nadie podrá escapar a nuevas reglas fiscales después del COVID-19, eso lo garantizo, pero hay que discutirlo todos, que no sienta un sector, en este caso el económico, que hay agresión tras agresión sobre su actividad y sobre su función económica o su función de ente económico del Estado, porque no es ese el propósito y porque no le conviene al país estar en un proceso de confrontación. Necesitamos a todos los sectores y necesitamos que estén juntos para poder enfrentar con éxito los efectos devastadores que tendrá en el momento de la conclusión esta pandemia inesperada y tan extraordinariamente fuerte y dolorosa para todo el mundo. Ricardo, te agradecemos mucho que hayas platicado aquí con nosotros sobre este tema. No, al contrario, un saludo afectuoso, Raimundo, a todo el auditorio, con afecto. Buenos días. A cuidarse, senador. A cuidarse todos. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Cierto, después de esta pandemia muchas cosas se van a tener que replantear, se van a tener que discutir y van a modificarse.